Amados, qué placer volver a compartir este tiempo maravilloso delante del Señor, juntos, humillados bajo su poderosa mano, con un anhelo maravilloso de ser fortalecidos a través de la manifestación gloriosa de su presencia sobre nuestras vidas. Y qué precioso que Dios nos va enseñando y vamos aprendiendo de dónde viene nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza viene del Señor. La fuente de nuestra fortaleza es el Señor. De manera que cada vez que nosotros venimos a su palabra, vamos a ser fortalecidos. Fortalecidos con la palabra de vida. Vamos a ser fortalecidos en fe. La Escritura dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es un privilegio maravilloso el que Dios nos ha dado, de que podamos cada día acercarnos a Él, de que cada día Él nos pueda dar una palabra que nos edifique, una palabra con la que hable a nuestro corazón. Como dijo Él en su palabra, si mis siervos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír a mi pueblo mis palabras y le habrían hecho volver de su mal camino. Y mire lo hermoso, cada vez que escuchamos al Señor, el Señor nos va a atraer hacia Él. Su palabra nos va a conducir hacia su corazón. Su palabra nos va a atraer hacia Él. El gran tesoro escondido dentro de la palabra del Señor es el Señor mismo. El tesoro escondido en cada porción de la Escritura es Dios mismo. Y cada vez que escudriñamos la palabra, Dios nos la va abriendo y nos va dando luz a través de ella. Nos va dejando descubrir ese especial, sublime, maravilloso, incomparable tesoro que es Él. Por eso es un privilegio escudriñar la palabra. Es un privilegio cuando nos podemos acercar a ella para escuchar el corazón de Dios, para escuchar a Dios mismo hablándonos de Él, a Dios mismo dejándonos ver quién es Él. Y esto es extraordinario, porque esto va afirmando esa salvación tan grande de Dios en nuestro corazón, de llevarnos de regreso a sus brazos, de llevarnos de regreso a su presencia, de llevarnos de regreso a su corazón. Amados, les invito para que oremos juntos. Nuestra fortaleza no está con buenos deseos. Nuestra fortaleza no viene por tener buenas intenciones. La fortaleza de nuestro corazón viene por intimar con Dios, por alimentarnos de su palabra, por comer de Él, llenarnos de Dios, buscarlo. Él ha dispuesto que le busquemos. Y la forma en como Dios desea guiarnos a buscarle es de todo nuestro corazón. Por eso aprovechemos el tiempo, amados. Cada tiempo que Dios nos da para comer sus palabras, para pedirle al Señor estas palabras que alumbren mi corazón, mi camino para correr a tus brazos y a tu presencia. Esas palabras que me hagan correr a ti de una manera extraordinaria, que me permitan ver a ese ser incomparable que eres tú y despierten una profunda atracción de mi corazón hacia ti. Por eso, amado, ¿dónde está nuestra fortaleza? En buscarlo a Él. Y somos fortalecidos cuando somos sumergidos en su presencia, cuando Él nos sumerge en su palabra, en la palabra que nos deja ver su corazón. De manera que te invito a que busquemos la fortaleza de nuestras vidas al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque nos das este privilegio. Tu palabra dice, por la obra gloriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, que ahora tenemos libre acceso, libre entrada al lugar santísimo y que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor. Tu presencia, Dios de los cielos, Señor, es la fortaleza de nuestras vidas. Podemos entrar, Señor precioso, y hallarte a ti. Hallarte a ti es el bien. Hallarte a ti es la bendición. Hallarte a ti, oh Dios de los cielos, es la gloria para nuestro corazón. Por eso permite, Señor amado, que cada momento de escudriñar la palabra
Señor precioso, te veamos a ti, Señor. Y cada momento de escudriñar la Escritura, Señor, sea un momento de un despertar en nuestro espíritu para correr a la fuente de vida, Señor. Eres tú el que despierta, Señor, la vida del espíritu en el ser humano. Y te rogamos, despiértanos en esa vida del espíritu, Señor. Despiértanos en esa vida maravillosa de tu espíritu, Señor amado. Que podamos, oh Dios de los cielos, señores, percibirte a ti, Señor. Ese mundo de revelación, donde ya no vemos simples promesas, sino donde vemos palabras conduciéndonos a caer postrados delante del Creador. Promesas que nos llevan a estar unidos íntimamente a ti. Palabras que nos llevan a estar pegados corazón a ti, Señor. Permítenos oír, Señor, las palabras tuyas con el corazón. Las palabras, oh Dios, que nos saquen de toda lejanía que haya en nuestras vidas y produzcan un profundo acercamiento de nuestro corazón hacia ti. Palabras, Señor, que despierten en nosotros un deseo de buscarte a ti, Señor precioso, de buscarte con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Esas palabras, Señor, que despierten es una atracción de nuestro corazón, Señor, por estar junto a ti, por verte, por contemplarte, Señor. Por favor, sé propicio a nuestras vidas, precioso Dios, y abre nuestros ojos para verte cada día con más claridad, como oraba aquel Pablo por la iglesia de Éfeso, que aunque era una iglesia en la que había muchas cosas bonitas, porque aún él expresó que era una iglesia de fe, que había oído de la fe que ellos tenían, que era una iglesia en la que se percibía el amor entre los hermanos. Pero él oró allí por los hermanos de Éfeso para que ellos recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Padre, allí, Señor, nos está llevando tu corazón y todo lo que has venido preparando, Señor, son escenarios de encuentro, escenarios para vivir momentos, Señor, íntimos, que dejen huellas de la vida eterna en nuestro corazón. Momentos íntimos que marquen nuestra vida para una eternidad contigo. Momentos que dejen atrapado nuestro corazón de amor por ti. Momentos, instantes, como dice aquella canción, hay momentos que no debieran terminar. Hay segundos que debieran ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se une con el mío. Cuando nos permites vivir esos momentos, Señor, estelares y extraordinarios, precioso Dios, que no deseamos que terminen, porque no hay nada que se compare a ellos, no hay nada que se compare al honor maravilloso, al honor incomparable de estar humillados bajo tu poderosa mano, conociéndote, Señor, experimentando tu amor, ese amor que nos traspasa y nos provoca amarte, ese amor que nos traspasa y nos provoca a buscarte, y nos provoca a conocerte, y nos provoca y nos inquieta, oh Dios, a venir cada día en pos de ti, Señor. Padre, ruego por cada persona, porque fortalezcas a cada corazón y a cada personita en esta búsqueda maravillosa. Porque, Señor amado, si cada persona podemos experimentar ese encuentro contigo, es en ese encuentro, Dios, donde tú, Señor amado, nos darás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es en ese encuentro, Dios de los cielos, donde tú, oh Dios de los cielos, traerás descanso a nuestro corazón. Es en ese encuentro, precioso Dios, donde tú, amado Dios de los cielos, Señor, nos dejarás ver tu señorío y descansaremos, oh Dios de los cielos, considerando que tú eres el Dios soberano,
que tiene un control absoluto de todas las cosas. Por eso, Padre, permítenos conocerte. Permítenos entender, Señor amado, cada día con el corazón. Una y otra vez perseverar, Señor. Perseverar en este conocimiento del que nos has hablado una y otra vez. De que venid, volvamos al Señor. Vivamos delante de Él. Conozcámosle y prosigamos en conocerle. Señor, permítenos perseverar en esto, Señor. Que todo este escenario tan precioso lo podamos entender con el corazón. Y podamos entender, Señor amado, cómo tú has dispuesto, Señor amado, que nuestros corazones vengan a quietud. Y en esa quietud, Señor precioso, Señor, se apacigüen los afanes y las ansiedades. Y allí, Señor, podamos escuchar el silbo apacible tuyo, atrayéndonos hacia ti, atrayéndonos hacia tu corazón, Señor, despertándonos en pos de ti, Señor, despertándonos, oh Dios de los cielos, a vivir, Señor, ese idilio, a vivir, oh Dios de los cielos, ese deleite, a vivir esa comunión íntima contigo. Allí, Señor amado, donde todo mi ser esté postrado delante de ti, Señor. Y como está escrito allí en Cantares, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mientras podía percibir al rey, lo único que empezó a fluir fue un derramamiento del corazón delante de ti, producido por tu belleza, por tu hermosura, por tu grandeza, por tu santidad, Señor. Padre, gracias por toda esta obra tan maravillosa, Dios. Gracias porque nos estás conduciendo a ti, oh Dios de los cielos, porque nos estás dirigiendo hacia tu corazón. Por favor, Padre, ruego que nos hables, que dirijas y conduzcas a cada personita a un encuentro contigo, Dios de los cielos, a un encuentro maravilloso con tu presencia. Señor amado, que cada personita podamos oírte. Si de tu voz, Señor, aunque todo lo que vieran nuestros ojos fuera caos, pero si de tus labios escuchamos que todo estará bien, Señor amado, precioso Rey, eso es suficiente para que nuestro corazón pueda entrar en reposo. Por eso permítenos oírte con el corazón, permítenos percibirte, Señor. Ruego por todos mis hermanos, por los amigos, por las personas que puedan escuchar y por las personas que de una u otra manera están siendo inquietadas para buscarte, para que entendamos este llamado hacia dónde nos está conduciendo, esta maravilla que tú estás haciendo, este milagro extraordinario que tú estás obrando en cada una de nuestras vidas, Señor. Por favor, dirígenos a través de tu palabra, Señor. Instrúyenos, enséñanos, precioso Dios de los cielos, y permítenos, Dios de los cielos, que estas palabras, Señor, traigan y despierten en nosotros un corazón, Señor, que corra a tus brazos, que corra a tu presencia. Corazón que cada día se sienta amado y atraído por ti. Y por causa de ese amor, lo único que quiere es volcarse en amor en pos de tu presencia, Señor. Padre, gracias. Te bendecimos y pedimos tu sabiduría, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que no queremos escuchar a un hombre, queremos escucharte a ti. Queremos escuchar tu llamado. No queremos escuchar los deseos de una persona, queremos escuchar los deseos de tu corazón. Padre, gracias. Por favor, guíanos y dirígenos. Te lo rogamos en el precioso y glorioso nombre de Jesús Santísimo. Amén y amén, Señor. El Señor es hermoso, hermoso, hermoso. Y sus palabras van podando. Por eso dice la Escritura que es como espada de dos filos. El Señor va desnudando y va arrancando aquello que no es de su voluntad, que no es del deseo de su corazón. Nos va librando de esa vieja naturaleza para que no gobierne más nuestras vidas, de esa naturaleza que está inclinada a huir de Dios
y no a correr hacia el Señor. Y va plantando esa vida nueva que tiene una característica. La vida nueva, el nacer de lo alto, en el nacer de arriba, tiene una característica. Y es que esa vida nueva empieza a despertar en tu corazón un deseo por Dios. Porque es la misma vida de Dios la que te hace nacer de nuevo. Y esa misma vida es la que empieza a atraerte hacia Dios, hacia su corazón. Por eso la Escritura expresa de una manera tan extraordinaria que el Padre, cuando empieza a tocar nuestro corazón, lo que hace al tocar nuestro corazón es empezar a despertar un deseo por Cristo. ¿A dónde nos lleva el Padre? A Cristo. Cristo mismo lo dijo: nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajera. De manera que aquel que nace de nuevo, aquel que va siendo tocado por Dios, Dios lo toca. Y el anhelo que empieza a surgir en ese corazón es un deseo precioso por Cristo. Un deseo incomparable por conocer a Cristo quien nos revela al Padre, Cristo quien nos muestra al Padre, como le fue dicho por Cristo mismo a uno de los discípulos, cuando le pidió: muéstranos al Padre. Y él le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Para qué nos lleva el Padre a Cristo? Para que lo veamos a Él. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. De manera que Dios nos lleva a aquel que nos va a llevar a su propio corazón, a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Que este camino de la salvación es un camino hacia el corazón de Dios. Es un camino hacia el corazón mismo del Señor. Oh, esto es maravilloso, porque Dios no destinó ningún otro lugar para nosotros, sino su propio corazón. Y eso es un lugar extraordinario. Eso es un lugar maravilloso. Vaya conmigo, por favor, a Éxodo, en el capítulo número 3, en el versículo número 1. Éxodo capítulo número 3, verso 1. La Escritura produce un asombro inigualable cuando el Señor nos va permitiendo escuchar su voz con el corazón. Y nos damos cuenta que cada porción de la palabra está tan viva y tan vigente como en el momento en que fue expresada por el Señor. Porque todo lo que sale del Señor está traspasado de vida. Y las palabras que salieron del Señor están llenas de la vida de Dios, para que al llegar a nuestro corazón produzcan vida. Por eso no hay una sola porción de la palabra que pierda vigencia. Cada una de ellas ha sido dispuesta para que cuando allí me sea revelado Cristo y su corazón, lo único que haga esta palabra es llenarme de la vida de Dios. Y cuando me llena de la vida de Dios, lo único que la palabra de Dios produce en mí es un apego cada vez más profundo hacia el Señor. Un apego cada vez más profundo a Dios. Por eso la Escritura dice que si hemos resucitado con Cristo, empieza a haber es una búsqueda de las cosas de arriba. Y ya empieza a cesar un afán por aquellas cosas terrenales. Porque sabemos que de ellas tendrá Dios cuidado conforme a su voluntad. Pero aquello empieza a convertirse en el anhelo más profundo de nuestro corazón. Y aquí hay un escenario dispuesto por Dios, tan vigente como el día que sucedió. Dice capítulo número 3, verso 1 de Génesis: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión o esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde el medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí.
Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y entonces nosotros vemos aquí una experiencia incomparable, inigualable de Moisés con el Señor. Aquí Moisés es un hombre de unos 80 años, un hombre que ha recorrido muchos caminos en Egipto. Fue un hombre que dice la Escritura que Moisés en Egipto fue un hombre poderoso en palabra. Este hombre había oído del Señor, porque ciertamente cuando trató de libertar allá a su pueblo, cuando mató a aquel egipcio y cuando quiso que sus hermanos no pelearan, él tenía una pequeña luz de lo que Dios quería hacer. Pero faltaba algo muy importante en la vida de Moisés, como Dios lo desea manifestar en cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones. Que a veces hemos oído muchas cosas de Dios, del propósito de Dios, pero que llegó el momento de encontrarnos con Dios. Llegó el momento de verle, llegó el momento de oírle directamente, llegó el momento de entrar en relación con Él en una dimensión en la que nosotros no hemos vivido, en una relación en la que nosotros no hemos pasado. Moisés había oído del deseo de Dios de traer un libertador, pero tal vez Moisés no ha entendido el propósito profundo de lo que Dios desea hacer. Y antes de que Moisés sea enviado a hacer algo, Moisés necesita algo. Moisés necesita conocer quién es Dios. Mira lo tremendo de esto. Muchas veces nosotros hemos salido a hacer muchas cosas para Dios sin conocer a Dios, sin conocer su voluntad. ¿Y cuántas cosas hemos hecho para Dios, pero en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios? Mire lo tremendo. Dios trajo a Moisés. Moisés necesitaba un encuentro con el Señor. En lo que acabamos de leer, nos damos cuenta que Moisés no vino a ver la zarza que estaba ardiendo porque identificó que ahí se estaba manifestando Dios. Dice que él vino a ver fue porque lo que le inquietó es qué maravilla es la que está sucediendo aquí, que esta zarza no se consume. Este arbolito, ¿por qué está envuelto en llamas y no se consume? ¿Por qué no se quema? Eso fue lo que atrajo ¿a quién? A Moisés. Lo que Moisés no había percatado era que estaba viniendo al cumplimiento de una cita dispuesta por Dios para que conociera a Dios, para encontrarse con Dios de una manera hasta ahora no percibida por el corazón de Moisés. Una cita puesta por Dios mismo. Moisés necesita conocer a Dios. Y ya aquí no es un asunto teórico. Ya no es un asunto de haber pasado por un curso de discipulado. Ya no es un asunto de simplemente sentirse tranquilo porque se compró una Biblia. Ya no es simplemente un asunto de haber pasado por un curso bíblico. No, ahora llegó el momento de que el corazón de Moisés pueda tener un encuentro con el corazón de Dios. Y esto es estelar y maravilloso, porque esto va a dejar huellas eternas en el corazón de Moisés de una manera extraordinaria. Momentos únicos preparados por Dios. No olvide, es una bendición que Dios use instrumentos para enseñarme su palabra. Pero hay algo mayor que Dios quiere, y es que tú y yo vengamos para ser enseñados por Él. La Escritura misma lo dice. Y serán todos enseñados por Dios. De manera que cada vez que me niego a ir a Dios, me niego a la voluntad que Dios quiere manifestar sobre mi vida. Si Él ha dicho y serán todos enseñados por Dios, significa que cada uno de los que Dios atrae hacia Él,
Dios ha dispuesto que se encuentren con Él. Dios ha dispuesto que lo vean a Él. Dios ha dispuesto que lo perciban a Él. Dios ha dispuesto que hayan esos momentos de intimidad. Pero a veces el deseo de nuestro corazón es que otros hagan la labor de buscar a Dios y me digan qué Dios dice. Pero qué hermoso cuando mi corazón empieza a ser atraído hacia Dios y ya no quiero lo que Dios dice a través de otro. Quiero oír a Dios. Quiero ver a Dios. Dios me está despertando. Dios te está despertando en ese anhelo. Entonces no te estoy diciendo que no puedas escuchar a alguien enseñarte la palabra. Lo que te estoy diciendo es que si escuchas a alguien cuando te enseña la palabra, ¿qué debería de provocar esa palabra que escuchas? Que tú quieras correr y decirle, Señor, eso que escuché de los labios de tal persona, Señor, permíteme escucharlo directamente de ti. Permíteme esa palabra abierta por ti mismo al corazón. Esas palabras tuyas, oh Dios. Y entonces ya empezamos a ser los intermediarios a un lado. Y ahora queremos es un encuentro con el Señor. Y empieza nuestro corazón a responder. Tal vez inicialmente venimos sin tener muy claro cómo nos vamos a encontrar con el Señor, como lo tenía aquí Moisés. Moisés vino a ver algo y no tenía muy claro que viniera a un encuentro con Dios. Pero qué hermoso, que cuando se fue acercando, Dios le fue haciendo claro ese momento estelar, ese momento de encuentro maravilloso con el Creador. Mira que esto no es nuevo. Este escenario de aquí fue preparado por Dios. Dios preparó esta cita para Moisés. Y no solamente le ha ocurrido a Moisés, Dios ha preparado citas para muchos hombres dentro de la palabra. Ha preparado citas para ti. Ha preparado citas para mí. Y una pregunta que pudieras dejar ahí en tu corazón mientras tanto es: ¿cuánto ha cambiado tu relación con Dios en este tiempo de confinamiento? ¿Ha cambiado tu relación con Dios? ¿Has empezado a vivir momentos con Dios, tú y Dios, sin intermediarios? Allá nos quiere llevar el Señor. No olvide que el mayor propósito de todo esto es que quién es Dios para ti cambie radicalmente en tu corazón. Que Dios ya no sea uno más en tu vida, sino que Dios sea el todo de tu vida. Y si Dios es el todo de tu vida, para cada uno de los que Dios se volvió el todo de su vida, estuvieron dispuestos a dejar lo que fuera necesario, pero no a dejar a Dios. Cambiaron sus rutinas para estar con Dios. Dejaron cosas sin valor para estar con Dios. Dios les dio sabiduría, no olvide, Dios nos da sabiduría para entender qué cosas son vanas y necesitan ser desechadas, pero qué cosas son valiosas y cuán valioso es tu vida de oración. Cuán valioso es la vida cuando escudriñas la palabra, que ya no es lo que otros te han dicho, es lo que tú has percibido. Qué hermoso. Suceden momentos extraordinarios. ¿Cuántas personas les ha sucedido? Que de pronto escucharon una predicación y como estuvieron a solas con Dios, cuando empezaron a escuchar la predicación, empezaron a alegrarse y decir: Señor, todo esto que están explicando es lo que tú me estabas enseñando allá en lo secreto. Y entonces empiezas a darte cuenta, Dios sí habla, Dios sí quiere enseñarme, Dios sí quiere instruirme. Si Dios fue el que manifestó ese deseo, y serán todos enseñados por Dios. Dios mismo quiere ser tu maestro, Dios mismo quiere ser tu instructor. Porque no solamente Dios es el que te enseña, sino que Dios es el que te da la capacidad de aprender. Dios no solamente es el que te revela, sino que Dios es el que te capacita para que puedas recibir lo que Él te revela. O sea, qué hermoso. Dios es la fuente de todo. Dios es el que da y el que capacita. Dios es el que provee y el que permite que esa provisión pueda ser de beneficio para tu vida. Qué hermoso. Aún en las cosas naturales la Escritura dice que es don de Dios, que el hombre trabaje. Mire lo hermoso. ¿Qué le proveyó Dios al hombre? Trabajo. Pero dice que también es don de Dios que el hombre disfrute del fruto de su trabajo. Y mire lo hermoso. ¿De mano de quién viene? De mano del Señor. Él es hermoso. Todo
viene de Dios. Cuando vamos teniendo luz de esto, ¿a dónde va quedando nuestro corazón? Cada vez más rendido a los pies de Cristo, cada vez más rendido ante su presencia. Dios preparó una cita, un encuentro extraordinario de amor, y un encuentro que en sus inicios tal vez para nosotros no es muy claro, pero Dios nos va llevando en un proceso para aclararnos ese camino tan extraordinario. Lo hizo con Abraham. ¿Dónde apareció Dios a Abraham? Donde Abraham estaba con su corazón rendido a ídolos, a la idolatría. Y allí empezó el Señor a hablarle a Abraham. Empezó a Dios a mostrarse a Abraham. Abraham no tenía muy claro que era Dios. Pero, ¿sabe? Dios nos quiere sacar del peor lugar para llevarnos al mejor lugar. Dios quería sacar a Abraham del peor lugar. De Abraham era allí donde estaba lleno de idolatría, donde estaba rendido a cualquier cosa, donde aún le rendían cosas, honor a cosas inertes que no le podían brindar nada. Pero qué hermoso, Dios lo iba a sacar de su peor condición para llevarlo al mejor lugar. Y lo sacó de Ur de los Caldeos, que era el lugar donde estaba en la peor condición, rodeado de idolatría en su corazón Abraham, para llevarlo en un trayecto hasta el monte Moriah. Porque en el monte Moriah ya el corazón de Abraham no está rendido a los ídolos. En el monte Moriah el corazón de Abraham está rendido al Creador. ¿Te das cuenta? Empezó el llamado de Dios donde Abraham no tenía mucha claridad. Pero Dios le fue aclarando, y en la medida que Dios va aclarando en el corazón, ese aclarar de Dios va llevando nuestro corazón a humillarse delante de Dios. ¿Sabe? Que la vida cristiana empieza y tiene cosas que van en contravía de todo. Usted empieza un negocio y el negocio empieza pequeño para ir creciendo. Y todas las cosas van hacia arriba. Pero la vida cristiana empieza al revés. Empiezas de arriba y las cosas van hacia abajo. ¿Cómo van hacia abajo? Cuando empezamos la vida cristiana, la empezamos muy centrados en nosotros mismos. Ahora estamos arriba, erguidos, llenos de orgullo. Y allá está nuestro corazón. Y en esa condición es muy difícil apreciar el valor de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Porque muchas veces allá en esa condición creemos que Dios está a nuestro servicio y no nosotros al servicio de Dios. Pero Dios va haciendo una obra maravillosa y extraordinaria. Dios empezó una cita extraordinaria con Abraham en Ur de los Caldeos, pero lo iba a llevar a una situación, a un lugar glorioso, donde completamente el corazón de Abraham iba a estar rendido en adoración delante de el Señor. El peor lugar para Abraham, Ur de los Caldeos. El mejor lugar para Abraham, el monte Moriah. En Ur de los Caldeos, erguido y centrado en sí mismo. En el monte Moriah, completamente humillado, completamente rendido a los pies del Señor. ¿Se da cuenta cómo empieza la vida cristiana? Llegamos muy erguidos, pero el Señor empieza a llevarnos y va quebrantando. Por eso se hace muchas veces necesario este camino en el Señor. No un camino donde Dios nos está destruyendo, es un camino donde Dios está destruyendo aquello que nos aleja de Él, aquello que nos aparta de su presencia, aquello que nos aleja de su corazón, aquello donde Dios va quebrantando aquellas cosas que ocuparon el lugar de Dios en nuestro corazón, y Dios va rompiendo todos esos ídolos en nuestro corazón, que como pusimos tanto nuestro corazón en ellos, muchas veces duele. La palabra de Dios dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchos tienen tanto amor por el dinero, que cuando Dios empieza a romper ese ídolo dentro del corazón, empieza a doler de una manera impresionante. Pero duele precisamente es porque el corazón está puesto ahí. Pero qué hermoso que esa cirugía de corazón que Dios va haciendo, aunque las cirugías de corazón son dolorosas, cuando tienen que quebrar muchas veces costillas y todo eso para abrir y después cerrar, y el proceso de recuperación es doloroso, pero muchas veces es una gran bendición. Y mire lo hermoso, en el Señor sí que es una bendición experimentar muchas veces una cirugía de corazón
Va a ser doloroso, pero va a ser lo mejor para nuestras vidas. Y doloroso, porque muchas veces Dios va a empezar a tocar aquellas cosas que volvimos esenciales, pero que no son esenciales. Aquellas cosas que pusimos en un lugar de tanta importancia, pero que no lo es. Pero que muchas veces Dios en su infinito amor va a ir empezando a poner en orden dentro de nuestras vidas y en orden dentro de nuestros corazones. De manera que Abraham enfrentó, como Moisés, una cita extraordinaria de amor. Una cita maravillosa y una cita que iba a cambiar totalmente su vida. ¿Te das cuenta lo hermoso? Dios está proporcionando todas las cosas y nos está dejando ver que hay una cita puesta por Él, para ti y para mí. Y una cita que va a producir una transformación completa de mi corazón. Lo hizo con un hombre llamado Jacob. ¿Recuerda quién era Jacob? Jacob estaba en la peor condición en la casa de sus padres. ¿Cómo estaba Jacob en la casa de sus padres? Era engañador. En la casa de sus padres era un hombre lleno de muchas habilidades, de muchas destrezas, de muchas cosas que el mundo admira. Él era habilidoso, ventajoso, astuto. Así era Jacob, siempre procurando sacar ventaja. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido así? ¿Cierto? Muchas veces nos sentimos bien porque somos astutos y resulta que el ser astuto es una condición perversa del corazón. Porque el ser astuto significa que yo estoy buscando mi bien, no el bien del otro. Estoy buscando es como el bien que yo le hago es para que me beneficie, no porque haya un verdadero deseo en mi corazón de hacer bien. El astuto busca su bien, jamás busca el bien de los demás. ¿Cómo vivía Jacob? Pensando en él, centrado en él. Por eso se prestaba con tanta facilidad para todas estas cosas, guiado aún por su mamá. En casa de sus padres, ¿en qué condición estaba? En la peor condición. Pero mire lo hermoso. Dios había preparado una cita para cambiar toda esta condición en el corazón de Jacob, en el corazón de este varón. Vaya conmigo allá a Génesis, por favor, al capítulo número 28. Génesis, capítulo número 28, ¿sí? Génesis, capítulo número 28, versículo número 18. Allí, en el capítulo 28, cuando Jacob va huyendo a causa del engaño que habían cometido y por causa de la ira que había en el corazón de su hermano, no olviden que su hermano deseaba matarlo y estaba esperando que su padre muriera para poder vengarse de Jacob, y a causa de esto fue enviado a donde otro familiar en otro lugar. Y en ese viaje que Jacob llega a un lugar y se recuesta. Y allí en aquel lugar tiene un sueño. Ese lugar llamado Betel tiene un sueño. Y ve una escalera que desde el cielo llega hasta la tierra. Y ve ángeles que suben y descienden por aquella escalera. Pero hay algo bien tremendo en esa visión. Que aunque es una visión muy bonita, también desnuda una situación bien tremenda que Dios desea cambiar en nuestro corazón. Porque en aquella visión dice que en lo alto de la escalera estaba Dios. Si se devuelve un poquitico ahí en el capítulo número 28, en el verso 13, lea ahí en el verso 13. 28:13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. De manera que esto nos deja ver que Jacob, aunque estaba ahí bajo la presencia de Dios, estaba lejos de quién, lejos del Señor. Y estaba lejos de Dios por una actitud que hay dentro de su corazón, que necesita ser cambiada. Y Dios va a permitir un proceso en la vida de Jacob para ir demoliendo esa condición dentro de su corazón. ¿Y cuál es la condición que hay en Jacob? Que Jacob está centrado en él mismo. Y eso es un gran problema para nosotros, estar centrados en nosotros mismos. Por eso hoy el humanismo, cuando se introduce en la Biblia, hace mucho daño.
Porque el humanismo vuelve al hombre el centro. Y cuando el hombre se vuelve el centro, es donde el hombre llega a su más alto grado de perversión. Donde el corazón del hombre más se pervierte es cuando el hombre se cree el centro. Y cuando las palabras apuntan a que el centro sea el ser humano y no Dios, eso va a pervertir el corazón humano. Y nos vamos a dar cuenta que ¿dónde estaba el Señor? Lejos, en la parte de arriba. Pero Dios tiene un propósito maravilloso. Quiere acercar a Job hacia él. A Jacob, perdón. Quiere acercar a Jacob. ¿Y para eso va a hacer qué? Un proceso. Un proceso en la vida de este varón. ¿Por qué? Porque mire el pensamiento. Ahora sí pase ahí al capítulo 28, verso número 18. Mire el pensamiento con el que muchas veces nosotros empezamos a llegar a Dios. Dios es bueno, pero va a corregir todas estas cosas en nosotros, mis amados. Mira lo que dice el verso 18. Después de aquella visión, de aquel sueño que Dios le da, que le permite esa experiencia a Jacob, dice en el verso 18, y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ahí él está dejando una señal. Aquí hubo una manifestación de Dios. Pero mire lo que dice en el verso 20. Hay un pensamiento que inicialmente cuando lo lees parece un pensamiento correcto, pero es un pensamiento que necesita ser cambiado en el corazón de Jacob. Mire lo que dice el verso 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y pan para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será ¿quién? Mi Dios. Jehová será mi Dios. Mire lo tremendo de lo que él está exponiendo aquí. Jacob, en pocas palabras, si usted lo lee con coherencia y le pone sentido a lo que Jacob está diciendo, en pocas palabras, Jacob le está diciendo a Dios, gánate el privilegio de ser mi Dios. O sea, si me va bien, si me da salud, si regreso en paz, entonces te has ganado el lugar de ser mi Dios. Entonces serás mi Dios. ¿Se da cuenta? Que este pensamiento que tiene aquí Jacob, aunque pareciera bonito y espiritual, es un pensamiento perverso. Es un pensamiento perverso. ¿Por qué Jacob piensa así? Porque no olvide, Dios está empezando un propósito con un hombre que está muy centrado en sí mismo y Dios desea sacarlo de esa condición. Bendita sea la gracia de Dios, que estas cosas no hacen que Dios deje de seguir obrando el propósito que Dios quiere para con cada uno de nosotros, sino que Dios va a ir trabajando y permeando nuestro corazón de una manera tremenda. Va a ir sacando la incredulidad de nuestras vidas. Dios va a ir tratando todo esto dentro de mi corazón, porque cuánta ignorancia había en este momento en Jacob acerca de Dios. Ha tenido una visión de Dios, ha tenido un sueño de Dios, pero cuánta ignorancia hay de Dios en su corazón. ¿Qué le está diciendo? Si todas estas cosas pasan, entonces serás mi Dios. Como gánate el privilegio de ser el Dios de mi corazón. Y te pregunto, ¿será que Dios necesita ganarse el privilegio de ser el Dios de mi corazón? O más bien, mi corazón está tan enceguecido por la soberbia, por el orgullo, que muchas veces no me doy cuenta que el que necesita a Dios soy yo, y que Dios está obrando en mí es para sacarme de esa condición tan perversa que puede tener mi corazón. ¿Recuerdan cuál era el pensamiento de Tomás? El pensamiento de Tomás era, cuando le anunciaron Jesús ha resucitado, después de todas las experiencias y de todo lo que había vivido siendo uno de los apóstoles, y la respuesta de este hombre es, si yo no meto el dedo en sus heridas, si no meto mi dedo en su costado, no creeré.
¿Te das cuenta el serio problema que es la incredulidad dentro del corazón y dentro de la vida? Por eso necesitamos acercarnos a la palabra de Dios y necesitamos acercarnos a Dios en oración, rogándole a Dios que se revele a nuestras vidas, para que esa luz de Dios saque toda esa incredulidad de nuestro corazón y saque todas las perversidades que haya en nosotros, en nuestro corazón y en nuestras vidas. Porque cuando una relación no está bien direccionada, entonces a cualquier momento esa relación se puede romper con fragilidad. Se puede romper con fragilidad. De manera que el Señor quiere hacer es una obra extraordinaria. ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? El Señor viene y se aparece y tiene una gran misericordia. Dios desea sacar a Tomás de esa condición, de esa actitud que Tomás ha tomado, que si yo no creo, que si yo no veo no creeré, y si no meto el dedo en la llaga entonces no creeré. Y el Señor aparece en medio de ellos y de una vez se dirige a Tomás y le dice: ven, mete la mano en la herida. Pero de una vez le dice: y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Qué tremendo. Como muchas veces Dios necesita llevarnos es a crecer en fe. Y no olviden, crecer en fe no es tener la capacidad de arrebatar cosas terrenales. Crecer en fe es que nuestros ojos sean abiertos para reconocer quién es Dios. Y al reconocer quién es Dios, al conocer quién es Dios, el señorío de Dios se instala en mi vida para que Él sea que dirija mis pasos y mi caminar. Y allí es donde vamos a aprender a estar contentos. Van a desaparecer nuestras exigencias y va a aparecer es una gratitud, como dijo el Señor. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que había un trabajo para hacer en el corazón de Jacob. Dios tiene una cita preparada ¿para quién? Para Jacob. Pero hay un trabajo que es necesario que suceda en la vida de este varón. Qué hermoso que tenemos una gran esperanza, porque muchas de estas cosas desnudan nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado de Dios así? Señor, tú serás mi Dios si haces esto, si me das esto. Y por eso muchas personas que pusieron algo en las manos de Dios y tal vez no salió como estaban esperando las cosas, entonces deciden ya no buscar a Dios, porque su pensamiento era el pensamiento de Jacob: si me va bien, serás mi Dios. Te habrás ganado un lugar en mi corazón, Señor. Pero bendita sea la gracia de Dios, que ante tanto desprecio Él sigue insistiendo para ir derribando todos esos argumentos y todos esos pensamientos de mi corazón, para acercarme a la realidad de la que Él es. Mire lo que dice el Salmo 138 en el versículo número 8, una gran esperanza para nuestro corazón. Dios había puesto la mirada sobre Jacob, y aunque Jacob tenía pensamientos que iban a ser derribados y tratados, mire lo hermoso que nos da la palabra. Dice el verso número 8 del Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Mire lo hermoso, hay una gran esperanza, que Dios está trabajando en nosotros y que Dios no ha detenido su obra para librarnos de todos esos pensamientos que nos mantienen alejados de Él. Por eso Dios muchas veces permite situaciones que desgasten nuestra vida, que vayan quitando todo eso erguido de nuestro corazón, porque muchas veces el Señor se expresó a Israel como un pueblo de dura cerviz, o sea, erguido, parado. Pero más que tener la cabeza arriba, era un pueblo con un corazón, el corazón orgulloso, el corazón soberbio. Lo único que hace es que yo me vuelva independiente de Dios, independiente del Señor. ¿Cuánto tiempo vivió Jacob así? De una manera dependiendo de sus habilidades, dependiendo de sus capacidades, dependiendo de las cosas suyas. Pero mire, el desgaste de Dios en la vida de Jacob fue para abrir los ojos de Jacob, para que llegara un momento donde Jacob se diera cuenta que él necesitaba a Dios mucho más que para que le fuera bien. Necesitaba a Dios mucho más que para tener comida. Necesitaba a Dios porque teniendo todas las cosas
esas cosas no podían suplir una gran necesidad que había dentro de su corazón y una gran necesidad que había dentro de su vida. Una persona por eso puede ganar el mundo entero, puede tener todas las cosas, solucionársele todas las cosas y aún seguir con serias situaciones dentro de su corazón. Porque las cosas externas, por abundantes que sean, no solucionan la situación que hay adentro del corazón. No solucionan lo que hay adentro del corazón. De manera que mire lo tremendo. Jacob se va a enfrentar a que las riquezas no pueden librar un temor dentro de su corazón. No pueden librar una angustia dentro de su vida. No pueden aliviar una aflicción dentro de su ser interior. Y allí es donde se va a dar cuenta que necesita a Dios por mucho más que las cosas externas. Y qué hermoso. ¿De dónde nos va sacando Dios? De estar centrados en nosotros mismos, pensando que Dios está a nuestro servicio. Y cuando va desgastando nuestras vidas, ¿hacia dónde nos va llevando? No olvide cómo estaba Abraham en Ur, erguido. Cómo terminó en el monte Moriah, humillado, rendido, traspasado del amor de Dios. Porque esa es la verdadera libertad para nuestras vidas y para nuestros corazones. Bendita sea la misericordia de Dios. Porque ¿qué está haciendo Dios? Y mire, si esto no es algo que Dios está haciendo en este tiempo, para con todos nosotros, para con todos nuestros corazones y nuestras vidas. Estos tiempos, de verdad que han sido muy especiales para los seres humanos de todos los ámbitos. Porque ¿quién ha podido escapar de la situación en la que estamos? Le ha pasado lo mismo tanto al rico como al pobre. No hay una regla que diga que los pobres no pueden salir y los ricos sí tienen el privilegio de salir. No, la regla ha aplicado ¿para quién? Para todos. Para el que ha estudiado mucho, para el que tiene doctorado, para el que tiene especialización, para el que es magíster, aplica la misma situación como para el que no ha sido preparado. O sea, como que todos hemos sido puestos al mismo nivel. La misma situación para el patrono como para el empleado, para el de alto rango como al de poco rango, como para el famoso como para el desconocido, pues todos hemos sido confinados sin importar nuestra condición. Y entonces, si todos estamos en casa y todos dentro de la casa, podemos estar experimentando las mismas situaciones, sin importar la condición. A todos nos puede estar embargando condiciones similares: temor, angustia, ansiedad, incertidumbre, para darnos cuenta que las cosas que hemos tenido no nos pueden dar seguridad y que nuestro corazón está clamando una necesidad. Dios fue desgastando el corazón de Jacob para evidenciarle cuál era su verdadera necesidad. Porque aunque Jacob venía bendecido de cosas materiales, había algo que le estaba carcomiendo dentro de su interior y dentro de su corazón y dentro de todo su ser. Va conmigo a Génesis capítulo número 32. Ahí al capítulo número 32, versículo número 7. Han pasado 20 años. Y 20 años donde llegó el momento de que Jacob reciba luz de cuál es su verdadera necesidad. Y una situación dispuesta por Dios está preparando el corazón de Jacob para el encuentro que Dios quiere con Jacob. ¿Te das cuenta? Como toda esta situación ha venido preparando el corazón nuestro para el encuentro que Dios quiere con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras vidas. Esto es maravilloso, esto es manifestación del amor de Dios. Jacob empezó a ser embargado por algo dentro de su corazón. 32 en el versículo número 7. Hay algo que 32:7 de Génesis. Hay algo que viene aconteciendo en la vida de Jacob, y es que ahora Jacob tiene que encontrarse con su hermano, y ese encuentro con su hermano no es fácil. No olvide que el último recuerdo que Jacob tiene de su hermano odiándole y con deseo de matarle. Hace 20 años no se ve. ¿Cuánto se puede alimentar el odio y la venganza durante 20 años? De manera que esta situación de encontrarse con su hermano ha empezado a aterrar el corazón de Jacob.
¿Y esto qué ha puesto a Jacob? Lo ha puesto en una condición. Puso a Jacob a orar. Jacob está orando delante de Dios, no porque tenía deseo de Dios. Está orando delante de Dios porque hay un temor que le está traspasando el corazón. Y es, ¿cómo voy a encontrarme con mi hermano? Y es lo que dice en el verso número 7. Cuando ve que su hermano se está acercando y se aproxima a ese encuentro, dice que entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. ¿Cierto? O sea, que el ver a su hermano acercándose, ¿qué produjo en el corazón de Jacob? De angustia, temor. Ahora, ¿a dónde empezó a correr Jacob? ¿Por qué causa empezó a correr Jacob? A buscar al Señor. Porque él empezó a orar, pase ahí al verso 11, y empezó a clamar a Dios. Y mire el clamor con que empezó a acercarse a Dios. Pero mire que aunque empezó con este clamor, Jacob no sabía que Dios estaba utilizando esta puerta para acercar a Jacob y llevarlo a un encuentro estelar con él. Dice en el verso 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. No venga y mate a mis mujeres y a mis hijos y el dolor se me vuelva mayor y la tristeza se me vuelva más grande. Él empieza a caer delante de Dios y dice, vea, van a mandarle presentes, tengo riquezas, tengo siervos, pero hay algo que ni los siervos, ni las riquezas, ni la familia que tengo pueden quitar de mi corazón, y ese es este temor que me está carcomiendo. Este temor que me está carcomiendo. ¿Y a dónde lo estaba dirigiendo ese temor? ¿A buscar de quién? A buscar de Dios. Ese temor, esa angustia, lo llevó a que empezara a humillarse delante de Dios. Pero qué hermoso que lo que Dios estaba provocando allí era para llevar a Jacob a algo mucho mayor. Jacob empezó a orar pensando que su necesidad era ser librado del temor hacia Esaú, y lo que Dios estaba haciendo era provocando que Jacob orara para tener un encuentro estelar con Jacob. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos en este tiempo los embarga la angustia? Los embarga el temor. Nosotros estamos viviendo, yo creo que en el tiempo de mayor incertidumbre de la historia reciente del ser humano. Porque ciertamente hoy, en los tiempos que estamos viviendo, tenemos que vivir día a día. Hoy realmente ha tenido que volver a nuestros labios algo que el ser humano había abandonado. Los que no han dispuesto el corazón para Dios han puesto sus manos es en la vida del virus. Uno de los periodistas decía ayer que estaban anunciando el cambio del Tour de Francia de fecha, que él ya no iba a ir en este semestre, sino que en el semestre siguiente, y anunció las fechas, que empezaba como finalizando el mes de agosto y terminaría en el transcurso del mes de septiembre, pero al final de dar el anuncio dijo, sí, el coronavirus lo permite. De manera que dice, pusieron una fecha, pero realmente esto es incierto, porque si nosotros miramos, nosotros realmente hay que vivir hoy cada día, pero ya no es si el coronavirus lo permite. Amado, tenemos que mirar es al cielo, es si Dios lo permite. Si Dios lo permite, nos levantaremos y podremos salir. Si Dios lo permite, nos levantaremos y podremos hacer esto o aquello. Mire lo hermoso, Dios volviéndonos a Él, para darnos cuenta que dependemos es de quién, que dependemos es de Dios. ¿Hacia dónde está volviendo el Señor el corazón de Jacob? Hacia Él. Lo está sacando de esa condición perversa que tenía allí en Betel, de estar centrado en Él mismo, de pensar que Dios era el que se tenía que ganar un lugar en el corazón de Él. Si me das esto, si me das comida, si me das alimentos, si me das cuidado, serás mi Dios. ¿De dónde lo tenía que bajar Dios? De esa condición. Tenía que aterrizarlo. Y lo fue aterrizando, porque teniendo todo, no se sentía seguro. El temor le embargó. Y el temor lo llevó a buscar a Dios. El temor está llevando a buscar a muchas personas al Señor. El temor de la economía, el temor de la salud, el temor de
de lo que va a pasar. Pero mis amados, detrás de todo esto están las cuerdas de amor de Dios extendidas sobre nosotros. Porque todo esto que nos ha empezado a llevar a orar tiene un propósito mayor. Dios ha preparado un escenario de un encuentro extraordinario con Él, de un encuentro maravilloso con Él. Era lo que Dios estaba preparando aquí. Pase ahí conmigo en el capítulo número 32, ahí mismo, más adelantico al versículo número 30. 32, 30. Ha pasado que llegó el momento donde empezó a sentir una profunda necesidad Jacob, y era de estar a solas con Dios. Ya había empezado a orar, pero empezó a pasar algo fuerte en su corazón, una necesidad de estar a solas con Dios, a solas sin intermediarios, de manera que pasó y dejó a un lado a su familia, a su esposa, a sus hijos, y se fue a un lugar solo, y allí empezó a caer completamente rendido a los pies de Cristo. Ya no era una lucha física, aquí pareciera la narración de una lucha física, pero no, era un asunto del corazón. Allí el corazón estaba dejando todo aquello a lo que estaba aferrado para ahora poderse aferrar con todas sus fuerzas al Señor. Un lugar tremendo y extraordinario. El propósito de toda esa angustia que Dios había permitido en Job era llevarlo a este Peniel. En Jacob era llevarlo a este Peniel, a que él pudiera experimentar un encuentro con Dios, donde pudiera entender que su necesidad de Dios era más allá de necesitar cosas dentro de su vida, de necesitar cosas dentro de su caminar. Mira lo hermoso, ahora sí lea conmigo en el versículo número 30. Salió Jacob, amaneció, pasó toda aquella noche de oración, de búsquedas, esa súplica indescriptible que pasó en el corazón de Jacob, porque ahora Jacob ha llegado al mejor lugar de su vida. ¿Te das cuenta cuál es el mejor lugar? El mejor lugar de nuestras vidas es allí donde nos encontramos, totalmente rendidos a los pies del Señor. Ese es el mejor lugar. El mejor lugar para Abraham fue el monte Moriah, completamente rendido. El mejor lugar para Jacob, aquí en Peniel, completamente rendido a los pies de ¿quién? A los pies del Creador. Una súplica incomparable dentro de este corazón y dentro de esta vida. Puede ser que después de esto las aflicciones no desaparezcan, puede ser que después de esto todavía hayan temores, pero ha ocurrido algo tremendo y extraordinario en el interior de Jacob. Jacob ha tenido un encuentro con el Creador. Y es lo que expresa en el verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mire lo hermoso. No fue librada su alma cuando se encontró con su hermano. Fue librada su alma cuando se encontró con Dios. Este encuentro con Dios produjo una libertad gloriosa en el interior de Jacob. En el interior de Jacob produjo una transformación poderosa y hermosa. Amado, ¿a quién debemos correr? ¿A quién debemos ir? Amado, nuestra necesidad. Todas las cosas, toda fragilidad que aparece en mi vida, lo único que hace evidenciar es que necesito a Dios. Y necesito correr y necesito entrar en relación con Dios. Hermoso. Por eso Pablo decía: bendita aflicción. Aquellas cosas que producen angustia en mi corazón, que me llevan a una búsqueda indescriptible de Dios. Bendita situación, porque me llevó a los mejores brazos. Muchos se expresan por la falta de conocimiento de Dios. Muchas veces la expresión es: aquí esperando en Dios. Pues no, ya en las manos de Dios, pero lo ven como si fuera lo peor de sus vidas. No, amado, si usted va a decir esa expresión, dígala con gozo, con fe, con alegría. Si usted dice: es que estoy en las manos de Dios, no tengo nada más sino a Dios, amado, usted está en la plenitud. Usted está en el mejor lugar en el que puede estar su vida. Allí donde Dios es su todo, donde el que da la vida te sostiene.
donde Dios mismo es el que llena tu alma, donde Dios mismo es el que sacia tu corazón. Vi cara a cara al Señor y fue librada, ¿qué? Mi alma. Su caminar, el caminar de Jacob después de este Peniel no fue igual. De allí ya no salió igual. Este hombre salió rengueando. O sea, si antes tenía temor para encontrarse con su hermano estando bien, ahora salió de la presencia de Dios rengueando, pero con un cambio profundo en su interior. Allí experimentó, yo lo que necesitaba realmente era entender que no es Dios el que necesita ganarse un lugar en mí. Soy yo el que necesita que Dios me dé un lugar en su corazón. Y Dios en Peniel me ha dado un lugar en su corazón. Me ha dado un lugar en él. Te vas a dar cuenta que lo que él va a seguir expresando aquí en adelante, todo lo expresa a partir de lo que marcó su corazón en Peniel. En ese vi cara a cara al Señor y fue librada mi alma. Pase ahí adelantico al capítulo número 33, al versículo número 4. Mire lo hermoso. ¿Qué va a experimentar Jacob? Jacob va a experimentar que ahora el encuentro con su hermano va a ser un pálido reflejo de lo que él experimentó en su encuentro con Dios. Porque dice en el verso 4 que cuando se encontró con Esaú, él se acercó a Esaú postrado. Hizo 7 veces venia. O sea, se acercó rindiendo su corazón. Y dice en el verso 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Esto no era lo que esperaba Jacob que hiciera su hermano con él. Pero ahora Jacob va a poder decir, esto que está ocurriendo, o sea, este encuentro, que tú te eches sobre mi cuello, que nos llenemos de besos y de lágrimas, es lo que Dios ha hecho conmigo allá en el lugar secreto. Cuando yo no podía estar delante de Dios porque le había fallado, me encontré con alguien que en lugar de venir a destruirme, vino a amarme y a cambiarme con su amor. ¿Te das cuenta? Tú y yo le hemos fallado a Dios, pero Dios con su amor no ha venido a destruirme, ha venido a restaurarme. Ha venido a levantar mi corazón, ha venido a transformar mi vida. Hacia allá adelantico, por favor, al versículo número 10, y te vas a dar cuenta que no es un producto de la imaginación, que no es forzar la palabra a decir lo que no dice. Cuando Jacob se sintió abrazado por su hermano, estaba recordando, así me abrazó Dios en Peniel. Así sus lágrimas fueron las que brotaron sobre mí. Sus lágrimas fueron las que sanaron mi corazón. Su amor fue el que me rodeó. Sus besos fueron los que me traspasaron. No me había dado cuenta que lo que yo necesitaba no era comida, no era vestido, no era seguridad. Que lo que yo necesitaba era su amor traspasando mi vida. Pero ahora bendita la gracia de Dios que ha producido esto, porque mire lo que dice el verso 10 y te vas a dar cuenta que esto confirma lo que te estoy diciendo. Verso 10: y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, le está diciendo a su hermano Esaú, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro ¿de quién? De Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Ahora él mira a Esaú y le dice, tú me recibiste con tanto bien. Cuando yo me acerqué a ti, te me echaste encima, me abrazaste, lloraste, me besaste. Y así fue que vi a Dios en Peniel. Vi a Dios fue rodeándome de amor. Su lucha por mí fue una lucha de amor. ¿No te das cuenta que eso fue lo que ocurrió en el Monte Calvario? En el Monte Calvario hubo una lucha de amor. Dios con su amor luchando por ti y por mí. Su amor en la cruz del Calvario estaba luchando, era por ti, por mí, para acercarnos a su corazón, para quitar nuestra estrechez, para ensanchar nuestra alma, para que nos diéramos cuenta que nuestra necesidad es Él. Es Él, un Peniel, ver cara a cara a Dios y que sea librada mi alma y que sea librado mi corazón.
pues que con tanto favor me ha recibido. ¿Cómo se sintió Jacob en Peniel? Señor, me has hecho tanto favor, me has cubierto con tanto favor, pero el favor que experimentó Jacob en Peniel no fue de cosas materiales. Jacob, el bien que experimentó fue el sentir que aunque había fallado a Dios, era completamente aceptado por Dios. Él había fallado a Esaú, y después de 20 años, Esaú, aquel a quien le había fallado y en quien había producido odio por su actuar, ahora cuando se encuentra con Esaú, Esaú no lo está odiando, lo está amando, y con ese amor lo está acercando a él. ¿Te das cuenta? Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no desea que nos perdamos. Dios desea llevarnos a un encuentro con su amor. Negarnos a ese encuentro de su amor nos mantendrá en una condición equivocada y errónea. Dios no desea simplemente estar en nuestros labios. El peor lugar de Jacob fue en casa de sus padres, erguido, centrado en sí mismo. El mejor lugar para Jacob fue Peniel, completamente humillado, rendido, vencido por el amor, sintiéndose plenamente aceptado por Dios. No he hecho nada para resarcir la herida que te hice, y tú me estás haciendo tanto bien, me estás haciendo tanto bien. Esaú, yo no he hecho nada para resarcir la herida que te hice hace 20 años. Y tú vienes y me abrazas, me estás haciendo sentir lo que me hizo sentir Dios en Peniel. Que yo le herí, pero Él proveyó con su sangre sanar las heridas causadas por mi corazón, para que ahora yo sea plenamente aceptado delante de Él. ¿Te das cuenta? Estas citas tan extraordinarias que Dios provoca, estas citas tan tremendas. ¿Sabe cuál fue el peor lugar para Nabucodonosor? En su palacio, allí lleno de orgullo, dijo: esta es la gran Babilonia que yo he construido. La soberbia se le elevó en el corazón. Pero ¿sabes cuál fue el mejor lugar para Nabucodonosor? A la intemperie, sin vestido de rey, sin sirvientes, sin los manjares del palacio, a la intemperie, pero bajo el cuidado de Dios. Y allí levantó la mirada al cielo por la gracia de Dios y reconoció que el Dios de los cielos es el que merece toda la gloria. Dios tuvo que quebrar la soberbia de Nabucodonosor, sacarlo del palacio y llevarlo a la intemperie. Y en la intemperie hacerle sentir cuánto amor de Dios estaba fluyendo, para poder transformar el corazón de Nabucodonosor. Para que ahora el Nabucodonosor, que con sus labios había hablado de Dios, ahora tuviera a Dios en su corazón. Aquel Nabucodonosor, cuando le fue expresado el sueño, se expresó de Daniel: no hay Dios como el Dios de Daniel. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron librados del horno de fuego, él mismo firmó un edicto: cualquiera que blasfeme contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, habría un juicio. Pero faltaba que en Nabucodonosor Dios ya no estuviera en sus labios, sino ahora estuviera en su corazón. Cuando Dios vino a su corazón, ya no se expresó como el Dios de Daniel, ni como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sino que ahora dijo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios de los cielos, porque Él puede humillar al que quiera y aterriza al que anda con soberbia. Yo andaba con soberbia y me aterrizó con su gracia, me bajó del pedestal donde yo estaba
pero me puso en un lugar de humillación, a los pies donde su amor brote y me traspase hasta lo más íntimo de su corazón. Allí donde me hizo plenamente aceptado con su amor, para que yo vea su gloria y su poder, su grandeza y su majestad. Dios está preparando escenarios para encontrarnos con Él. Hemos visto Moisés. Nos quedó pendiente profundizar más en Moisés. Abraham, de Ur a Moriah. Jacob, de la casa de sus padres a Peniel. Nabucodonosor, del palacio a la intemperie del campo. Sacados del peor lugar para ser llevados al mejor, donde el corazón está completamente rendido al Señor. Mi mejor tarea como predicador, como pastor, como servidor de Dios, es poderte enseñar lo que Dios quiere. La mejor forma de amarte y de mostrarte el amor de Dios es hablándote con mucha claridad acerca de cuál es la necesidad de tu corazón. Dios te está llevando a una cita preparada por Él, y a una cita donde tú y yo podamos decir: vi a Dios cara a cara y fue librado mi alma. Vi a Dios haciéndome un bien incomparable. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por el amor que nos brindas una vez más en este día, Señor. Gracias por esta misericordia incomparable, indescriptible, extraordinaria, maravillosa, Señor. Gracias, Dios, porque nos estás sacando de la arrogancia, que nos estás sacando de la altivez, del orgullo, nos estás sacando de la vanagloria, nos estás sacando, Dios, de esos pensamientos erróneos, equivocados, que nos han llevado a desear tantas cosas y a despreciarte a ti. Creer que eres tú el que te tienes que ganar un lugar en mi corazón y no darme cuenta que soy yo el que necesita tener un lugar en tu corazón. Y que tú enviaste a tu Hijo, lo entregaste en la cruz del Calvario y pagaste un precio tan alto en aquella cruz para dejarme ver que el lugar que tú has dispuesto para mi vida es en tu corazón, Señor. Que tú mismo, Dios de los cielos, has pagado el precio para darme ese lugar. Eso que pudo ver Abraham en el monte Moriah, eso que pudo ver Jacob en Peniel. Dios haciéndonos bien, y ese bien es poniéndonos en su corazón, poniéndonos dentro de Él, rodeándonos con su vida, con su aliento, con su presencia maravillosa. Oh Señor, cuánto bien nos estás haciendo. Por eso direcciona nuestro corazón. Permítenos entender que todo este proceso de desgaste que tantas veces produce angustia, temor, aflicción, nos está llevando a buscarte, pero que en esta búsqueda tú lo que estás preparando es un encuentro estelar, extraordinario contigo, Dios de los cielos, donde mi vida sea cambiada eternamente y para siempre, donde no solamente cambien mis circunstancias, sino donde sea cambiada totalmente mi eternidad, Señor precioso. Cambiaste, Dios de los cielos, la vida de estos varones y estás deseoso de cambiar la nuestra. Por eso nos estás mostrando tu misericordia. Padre, te agradecemos, Señor, tu fidelidad, tu amor, tu bondad. Permítenos tener oídos para todo esto, Señor, porque una y otra vez, Señor, nos estás mostrando el camino que conduce hacia ti. Cuando nos muestras a Cristo, nos muestras el camino que conduce hacia ti. Señor precioso, como estaba en aquel tabernáculo, la puerta para acceder al tabernáculo, el camino, Cristo. La puerta para acceder al lugar santo, la verdad, Cristo. Y la puerta para acceder al lugar santísimo, la vida, Cristo. Por eso tú nos muestras a Cristo, para
que por Cristo seamos conducidos a tu corazón. Señor, te agradecemos esta tarde hermosa, te bendecimos. Te pedimos, Dios, trae vida a través de todas estas palabras que derritan nuestro corazón de amor delante de ti. Te damos gracias en el santísimo nombre de Cristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Amados, Dios los bendiga. Meditemos todas estas cosas. Dios está preparando un encuentro indescriptible con Él. Escenario para que tú y yo entendamos que Él es nuestra necesidad. Un abrazo, Dios los bendiga.